Consejero, bueno, lo primero, muchas gracias por atenderme y lo segundo, la pregunta del millón, si le preocupa mucho, si le quita el sueño que Jorge Javier Vázquez esté haciendo campaña contra usted y contra la presidenta Ayuso. La verdad es que no. Nosotros, nuestra preocupación es ahora mismo que la sanidad madrileña continúe siendo ese referente que es ahora mismo, o también que el sindicato a mí que entre en razón y que desconvoque la huelga, pero realmente no nos preocupa absolutamente nada. Ha dicho usted desconvocar la huelga. Leía yo esta mañana de cosas que se filtran de la Moncloa, que la consigna desde Moncloa es en Madrid hasta el 28M, huelga anti-Ayuso para desayunar, para comer y para cenar. O sea que no va a haber desconvocatoria alguna de la huelga. No tenemos esa sensación, ¿no? Desde que se convocó la huelga ya hace más de 2 meses y medio, que fue cuando recibimos esa convocatoria de huelga. La verdad es que hemos tenido 11 reuniones con el sindicato y siempre en cada una de las reuniones ha habido una reivindicación nueva que nos ha hecho muy difícil llegar al acuerdo. Uno tiene esa sensación de querer estirar la huelga al máximo, además cuando en otras comunidades autónomas se ha convocado la huelga con mucho menos de lo que ofrece Madrid se ha llegado a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que esa estrategia está claramente marcada. Han empezado con sanidad, pero vamos, seguro que quieren, dentro de sanidad primaria, seguro que lo quieren llevar a hospitales y más adelante también en educación, en políticas sociales. Esta es la estrategia de la izquierda. Ellos viven de la agitación, tratando de generar una situación de caos que no es lo que representa la Comunidad de Madrid, pero bueno, nosotros no nos desviamos de nuestra línea de trabajo y de seguir trabajando para los madrileños. Pero ¿qué impacto real tiene la huelga? ¿Cuánta gente está haciendo huelga? ¿Cuántos profesionales? ¿Qué impacto tiene en la atención sanitaria? ¿Qué efectos reales tiene? Mire, realmente el dato, llevamos ya 2 semanas que, excepto los miércoles, que es cuando tiene la concentración, que fue el miércoles de esta semana, que llegó a un 5%, a diario ya no pasa de un 1,5% el número de profesionales. Hay días que son 25, 27 profesionales en huelga de un turno de casi 2.000. Con lo cual yo creo que el sindicato debería tener cierta responsabilidad y razonar sobre cuál es el impacto que tiene, ¿no? Nosotros estamos tomando las medidas que son necesarias, pues algo también como sobre cuál es el uso que se tiene que dar a un centro de salud y cómo hay que realizar la asistencia con esa instrucción. Y lo único que pedíamos es que se cumpla la legalidad con respecto al funcionamiento de los centros de salud, que no se pidan firmas en consulta, que los centros de salud son lugares donde van los madrileños y por cuestiones de salubridad que tengan esa situación que tienen que tener. Y por lo tanto, nosotros vemos que el impacto que tiene la huelga a día de la asistencia, pues entre un 1,5%, pues imagínese lo que tiene sobre la actividad diaria de los centros de salud. La verdad es que el impacto es muy poco, es muy pequeño. Entonces yo creo que todo esto pues habría que revisarlo. Desde luego el sindicato tendría que entrar en razón y desde luego pues valorar mucho cuál es el seguimiento que está teniendo de la huelga. Es innegable que en un terreno como la sanidad la demanda es infinita, es decir, por la propia naturaleza humana, por el deseo de inmortalidad, de estar sanos que tenemos todos, es imposible hasta psicológicamente cubrir el 100% de la demanda. Pero supongo que habrá carencias. Creo que usted mismo ha dicho que hay falta de profesionales médicos, de médicos. ¿Esto es común? ¿Afecta solo a Madrid? ¿Es más grave en Madrid que en otros sitios? Es un problema clarísimo de falta de planificación por parte del Ministerio de Sanidad. Lleva 5 años sin tomar ni una sola medida para tener más profesionales, no más especialistas, especialmente en medicina de familia y comunitaria, y bueno, ya ahora estamos viendo los resultados. De hecho, en la Comunidad de Madrid se jubilan casi 6.000 médicos en los próximos años de 17.000, con lo cual va a ser una situación muy compleja. Claro, ante esta falta de planificación por parte del Ministerio y siendo Madrid la menos afectada en esa escasez de médicos de familia especialmente, pues claro, todo eso es lo que determina todo lo que nos está pasando ahora. Lógicamente, si hay menos profesionales o hay plazas sin cubrir, como ya nos está ocurriendo, todo eso repercute en el día a día del sistema de salud. Nosotros lo que estamos haciendo es tomando decisiones de carácter organizativo y siempre pues empleando temas de salud digital, mejorando la accesibilidad,
optimizando el tiempo que tiene que dedicar un médico para ver un paciente, pero lógicamente el problema es cuantitativo. Se jubilan más médicos de los que salen por una falta de planificación, por un error de gestión por parte del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir tomando decisiones a corto plazo, pero hay decisiones a medio y largo plazo que tienen que tomarse por todo el Sistema Nacional de Salud. Y desde luego la falta de liderazgo del Ministerio en estos casos ha sido sonrojante. Yo le voy a confesar una cosa. Yo voy muy poco utilizo muy poco la sanidad, gracias a Dios, a la genética y a otras cosas. Entonces llevaba, creo que casi 3 años sin pisar un hospital. Y el otro día, por esas cosas que te pasan cuando empiezas a dar por supuesto que cualquier día San Pedro te dice pasa ya, Gandul, que ha llegado la hora, pues dije, bueno, voy a hacerme, bueno, ya lo había pedido, los análisis que te haces, análisis generales, la visita esa general. Y me llamó la atención, y fíjese que no era era la Jiménez Díaz, la enorme saturación de personal, de enfermos o potenciales enfermos o de pacientes que había comparado con otras, con hace 3 años o 4 años. ¿Por qué ha aumentado el número de pacientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es una cosa temporal, puntual? Pero principalmente está motivado de haber pasado, todavía está con nosotros, la mayor crisis sanitaria del último siglo, ¿no? El haber tenido una pandemia, bueno, ha sido el COVID, que ha sido durante muchos meses prácticamente la enfermedad predominante por encima del 90%. Claro, eso genera 2 problemas. Uno de ellos es el propio COVID, que hay que pensar que casi el 95% de la población se ha contagiado y muchos de ellos se han hospitalizado, han estado en UCI, incluso, bueno, todos conocemos que ha habido muchos fallecidos, eso por un lado, y luego por otro lado que tú tengas una única enfermedad que sea la que ocupe todos tus recursos existenciales, desplaza al resto de patologías y luego pues todos los programas que tenemos, por ejemplo, tuvo que detener los programas de prevención de cáncer de mama, de colon, de cervix. O sea, tenemos que actuar a muchos niveles y solo se atendía lo que era realmente urgente, pero precisamente porque el COVID ocupaba toda nuestra actividad. Por lo tanto, el COVID lo que nos ha traído es una mayor carga de enfermedad y luego ahora estamos recuperando toda esa actividad que llevaban nuestros hospitales, que han juntado uno con otro, pues ha hecho que tengamos esta situación que estamos viviendo ahora, donde la carga asistencial, yo en todos los años que llevo es el momento de mayor carga asistencial y lo vemos a todos los niveles, ¿no? Se ve en la atención primaria, en los hospitales, dentro de los propios servicios de los hospitales y claro, todo esto pues tendrá un tiempo hasta que consigamos, bueno, volver a la situación previa a pandemia. Para compensar lo que usted llama inacción o imprevisión o negligencia gubernamental, ¿tienen ustedes desde la Comunidad de Madrid herramientas, instrumentos? ¿Podrían ustedes contratar médicos en otro sitio, traerlos de otros países, facilitar que los llegados, por ejemplo, no lo sé, estoy especulando, de Venezuela, Colombia, que los habrá y los habrá muy buenos, puedan ejercer en Madrid y ser contratados o no pueden hacer este tipo de cosas? Bueno, nosotros podemos llegar hasta cierto punto, ¿no? Nosotros sí que a nivel de legislación aprobamos la ley Omnibus el pasado mes de diciembre, que es lo que permite a los miles de extracomunitarios que antes no podían trabajar en el Servicio Madrileño de Salud, ahora puede hacerlo, lo cual bueno, nos ha abierto una pequeña vía y luego, bueno, médicos de otros países que podrían trabajar aquí, claro, si también el Ministerio de Educación, que es el responsable de las homologaciones, las hiciese con la máxima celeridad. Prácticamente, el problema que tenemos es que el médico especialista vaya a trabajar en la sanidad privada, en la sanidad pública, tiene que pasar el mismo filtro, que es el examen del MIR. Entonces, si uno no planifica con tiempo y si no permite que las comunidades autónomas aumentemos nuestra capacidad de oferta, es muy complicado que esa situación de más médicos que se jubilan sobre los que entran, podamos equilibrarla y pensando además que un médico tarda desde que sale de la facultad, desde que sale de bachillerato hasta que acaba su residencia son 10 años. Por lo tanto, yo creo que había que actuar a todos los niveles, en todo el itinerario formativo, con más plazas en las facultades, con más posibilidad de profesores y agilizar que los profesores pudiesen tener más capacidad de dar más clases a más alumnos, los tutores durante la residencia, o sea, que toda la actuación, que es algo que nosotros hemos transmitido a las comunidades del Partido Popular
al Ministerio de Sanidad pues que lo hiciese ya. Claro, lógicamente ahora tomar decisiones o ampliar ahora mismo las plazas MIR, si no se actúa sobre las facultades, van a dar un poco igual, porque volvemos a tener el mismo problema. Por lo tanto, hay que actuar a todos los niveles y luego, aparte, independientemente de las medidas organizativas que podamos tomar en las comunidades autónomas. Para concluir, y ya no como médico ni como experto, como político, da la impresión de que otra vez, de cara al 28M, a las elecciones autonómicas y municipales, están a 100 días de distancia, Madrid vuelve a ser el centro de la batalla, el gran objetivo de la Moncloa, y que a pesar del fracaso que tuvo en esa táctica en las anteriores elecciones, va a volver a ser, se va a intentar dilucidar todo en Madrid. ¿Prevalecerán? ¿Cómo le pintan a usted las elecciones? ¿Van a ganar ustedes las elecciones a pesar de todo? O, bueno... Ninguna duda. O sea, yo creo que a pesar de todo el aparato mediático y ese odio que traslada permanentemente el Gobierno de España hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no les dio resultado en las elecciones del 4 de mayo del año 21, donde el Partido Popular sacó un resultado con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que casi alcanzamos esa mayoría absoluta, y nuestro objetivo es que lleguemos por encima de esa mayoría absoluta. Y desde luego que a pesar de todos esos ataques permanentes que estamos recibiendo, además con una desfachatez que no se ha vivido nunca, a nosotros, insisto, no nos desvía de lo que es nuestro camino. Yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está muy fuerte, tenemos muy claro hacia dónde vamos, queremos que Madrid siga siendo esa región pujante que sea ese polo de atracción para gente de todo el mundo, y desde luego que el Gobierno no nos va a desviar ni un milímetro de nuestra acción de Gobierno, y seguro que vamos a tener mejores resultados en las siguientes elecciones del 28 de mayo. Pues muchísimas gracias, consejero. En los toros se dice antes de la faena que Dios reparta suerte, pues aquí que reparta también mucha salud. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.